estación B, que es el destinatario de este paquete, que llega y se fragmenta y llegan 11 paquetes. Si por ahí, por algún motivo, él no recibe los 11 paquetes, ¿qué va a suceder? Va a haber pérdida de información. Lo que va a suceder es que no va a poder reensamblar este paquete. Y al no poder reensamblar, obviamente va a pedir que se lo reenvíen de nuevo, ¿sí? Entonces, el trabajo de fragmentación tiene muchas voces en contra, ¿no? Dicen, no, ese proceso de fragmentación, lo que hacen es que mi router trabaje más. Claro, usted ve de su router, pero el router de la empresa, de la compañía, no sé, que recibe miles y miles y miles y miles de, ¿no?, de solicitudes con 1500 bytes, de repente está a full, fragmentando, fragmentando, fragmentando. Y, por supuesto, la gran problemática que existiría es que si B no recibe un solo paquetito de la fragmentación de los 11 que llegaron, uno que se pierda, está chao. ¿Se entiende? Entonces, lo que sucede es, claro que genera procesamiento, genera. Ahora, esto de muchas no es una forma elegante de decir en redes, no se dice muchas. Muchas puede ser, bueno, es una cuestión subjetiva. ¿Qué es muchas? Entonces, lo correcto es decir genera demoras de procesamiento. Punto. Eso es ingeniería, digamos, ¿no? O genera demoras. Ahora, podríamos decir cuántos milisegundos, depende de eso. No podemos asegurar cuántos porque va a depender de la topología de la red. ¿Sí? ¿Genera demoras de procesamiento? Claro que sí. La respuesta es sí. Genera demoras de procesamiento. Y estas demoras pueden ser, si se pierde aquí, si se pierde un fragmento, que hace el receptor, obviamente solicita reenvío, pues, ¿no? ¿Y qué significa un reenvío? Significa que todo el proceso de fragmentación tiene que volver a hacerse, ¿no? Porque si no le llegó uno, en el caso del ejercicio de la tarea, me llegaron 10 fragmentos, pero me faltó uno, cualquiera que sea, no importa el lugar. Cuando vuelvo a pedir que me reenvíen ese paquete nuevo va a sufrir el mismo concepto, ¿no? Va a ser fragmentado otra vez y la probabilidad de que uno de los fragmentos no llegue al destino existe. Bueno. Entonces, en ese escenario apareció en los años 90 unos señores que dijeron lo siguiente, dijeron, ¿sabes qué? Esto de la fragmentación es un tema que no le gusta a nadie en la red de Internet. ¿Qué es una red de Internet? Pues nada más y nada menos que una colección de elementos, ¿no? De elementos de red. En este caso, ¿cuáles son los elementos de red más, vamos a decir, más notorios, no más importantes, más notorios? Son los routers y los switches, pero los switches, como trabajan en capa 2, casi no tienen mucha relevancia. Así que vamos a decir que los más usuales dentro del análisis son estos señores que se llaman routers, ¿no? Los routers que están algunos en la periferia y muchos dentro de la red. Muchos en el orden que ni siquiera podríamos saberlo, ¿sí? De hecho, es así. Supongamos, bueno, aquí los caminos, cómo están interconectados, no lo sabemos, pero se supone que hay unas conexiones por ahí, ¿no? Entonces, ¿cuántos sabrán? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si hay un usuario, a ver, vamos a poner aquí, voy a poner este sea el usuario con su máquina.
el usuario A y este de aquí es el usuario B. Le vamos a dar otro color para entender que no es el mismo. No, ese no. Muy feo. Ya, ese. Entonces, siempre el usuario, no hay forma de que no vaya a través de un router. De mi red, yo tengo que salir a través de un router y meterme a la red. Porque si no, no llego a ningún lado. Y ese es el puerto de enlace que se llama, ¿no? El puerto de enlace. Todo elemento que va a ir al Internet o a interconectarse a otros elementos tiene que pasar a través de su router de interfaz con la red. Yo en mi casa tengo un router, ustedes tienen su router, si es Wi-Fi y si no es Wi-Fi y es teléfono inalámbrico, seguro su router estará en el operador, etcétera, pero siempre habrá un router. Bien, la fragmentación se debe a que en los caminos existentes entre un router y otro pueden ser de diferentes tipos, tecnologías, modelos, por lo tanto tienen una capacidad de transportar. Y a eso es lo que se llama máxima transferencia o MTUs. A ver, ¿qué dice por acá? Hay que ir a rezar al cementerio. Dice, ya. Entonces, esto es MTUs que aparecen y que no podemos predecir de antemano, porque lamentablemente cuando llego al primer router y si ese primer router ya fragmenta, los fragmentos pueden ir por caminos diferentes y además ese fragmento se puede fragmentar. Entonces es toda una operación. Entonces unos señores en los años 90 dijeron, no, tenemos la solución del asunto. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, ¿sabes qué? La solución se llama IP Next Generation, así se llamaba, por si acaso. Next Generation, IPNG, y lo pueden observar, pueden revisar en el internet, hay todavía muchos. Hay uno en especial que a mí me agrada, que es el que hizo y él empujó, porque era un ingeniero que trabajaba en una empresa y lo votaron. Estaba haciendo un sistema operativo súper sofisticado y como no había, era un sistema operativo lindo, según lo que él mismo decía, y de pronto en los años 90, como no salía todavía el sistema operativo, la empresa que lo contrató le dijo, ¿hay o no hay? Dijo, todavía no hay, estamos en la última fase, va a ser la TUTI, el sistema operativo, ¿no? No, lo fueron. El señor, de hecho pueden encontrar el nombre, todo por ahí. Y este señor que trabajaba en una empresa que se llamaba DEC, en esa época, Digital Equipment, lo volaron y estaba muy cerca ya de lograrlo y fue contratado, adivinen por quién, por Bill Gates. ¿Y saben qué es? Sacó el Windows NT. Es obra de este señor. Bueno, y en esas épocas, ¿por qué me recuerdo? Porque en esas épocas también salió este concepto, Next Generation. Que a la postre, esto se convirtió en hiperversión. Bueno, ¿cuál era el concepto? Dijeron, bueno, a ver, tenemos un problema con IPv 4. IPv 4 tiene fragmentación. La fragmentación es un proceso que nos ralentiza la red, nos vuelve lenta porque los equipos, los routers están trabajando en fragmentar y el pobre elemento ya en completar para ver si llegó todo y si no llegó todo, etcétera, etcétera. Entonces dijeron ellos, en este Next Generation, cuando lo explicaban, decían, mira, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Es muy simple y el concepto es simple realmente y es súper interesante. Dijeron, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando sale un fragmento o cuando sale un datagrama, un paquete, como quieran ver, esto, yo por si acaso hablo de paquete, trama o lo que sea para referirme a cualquiera de estos entramados que aparecen en cualquier nivel, aunque los más antiguos y todo dicen que
en cada nivel tiene un nombre diferente, ¿no? Ok, eso no es tema mío ahora. Este, que sale en capa 3, por supuesto, este paquete llega y se divide y esa es la forma como funciona en la versión 4. Entonces ellos dicen, no, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mandar un paquete que se llama un paquete explorador. Y va a ir por toda una serie de caminos por los que vaya a ir y voy a encontrar cuál es el menor MTU que existe en este camino para llegar al destino. Y voy a traer esa información al origen. Una vez que tenga mi paquete explorador conocido, cuál es el mínimo MTU, entonces a partir de ese momento la aplicación en este elemento va a armar paquetes con ese MTU mínimo. ¿Qué significa? Que cuando aparezca, pase por un router, obviamente como es el mínimo, va a pasar y llegar al destino. Y de esa forma no habrá fragmentación y de esa forma la velocidad será mayor. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Juan, Paco. Juan, ¿está? Juan, Marlena, Ricardo. ¿Se entiende la idea, Jorge o Javier Gómez? Sí, ingeniero. ¿Se entiende la idea? Bueno, Sí, obviamente, la idea del concepto es muy simple. Si yo conozco el mínimo MTU del camino, entonces si todos los paquetes ya salen desde el origen con ese MTU pequeño, van a pasar. Carlos, ¿se entiende? Carlos Jaldín. Sí, ingeniero, se entiende, se entiende. Interesante, ¿no? La idea Sí. del paquete explorador. Obviamente, así se supone que estaban haciéndolo en esa época, en los 90. Yo soy muy, por si acaso, los que quieran ir, todo, ya no sé si les dije el otro día, pero esto, si los que quieran ir, vayan a LACNIC. Ahí está todo lo que se necesita de IPv6. ¿De acuerdo? Todo. Porque este es el organismo oficial y está en Uruguay, por lo tanto está todo en español. Bien, esto lo quería comentar después de ver la fragmentación. El ejercicio que hizo Carlos Jaldín está completo. Obviamente en el ejercicio se dio una cuestión así extrema, digamos, donde se hace fragmentación. Pero la idea es como la guitarra, ¿no? Practica y aprenderás, más o menos, ¿sí? Ese era el concepto. Bien, continuemos entonces lo que nos interesa. Direcciones IP versión 4. Ok, la IP versión 4 fundamentalmente consta de dos partes. Primero, la dirección IP es nada más y nada menos que 32 bits. A ver dónde tengo una. Esto de aquí. Desde aquí hasta aquí. Uy, creo que estamos mal. Aquí. A ver si me permite ahora. Oh. A ver. Así, ahora me va a permitir. Gire. Ok. Véngase por aquí. Ya. Desde aquí hasta aquí. Desde ese pedazo hasta aquí son 32 bits. Estos 32 bits pueden estar divididos de diferentes formas, pues, ¿sí? Pero siempre tendremos esos 32 bits. Depende dónde ponga el corte, ¿sí? Este corte hará que tenga menos bits para la red o más bits para la red, etcétera. Si reduzco el número de bits para la red, amplío para el host. Y a la inversa, esto es absolutamente, si reduzco los bits que están
destinados al host, entonces obviamente aumento los bits que están destinados a la red y así sucesivamente. Siempre tendremos 32 bits. Bien. En la primera época, la forma como se distribuyó es estos 32 bits, lo que tenemos son esto, son las combinaciones desde la 0000, que será la primera combinación de los 32 bits que se escriben como octetos decimales. Es decir, cada octeto se convierte en un número decimal que corresponda. Entonces, el primer número decimal que corresponde a las posibles combinaciones es 0000 y de luego 0001 y etcétera, etcétera. Y la última probable combinación de esos 4 octetos será una que es 255, 255, 255, 255, que es la última dirección posible. Obviamente ya ni pensamos hacerlo en binario porque tenemos 32 bits y sería demasiado largo. ¿Qué es lo que hicieron? Entonces aquí, ¿cuántas combinaciones tenemos? Tenemos, ¿sí? Aquí. Vamos a hacerlo más grueso, tutun, tutun, y lo vamos a hacer. Entonces, en las posibles combinaciones que existen, son 2 exponencial a la 32 combinaciones. Entonces, esa es la cantidad de direcciones que existen. Bueno, ¿qué es lo que dijeron entonces los señores? ¿Sabes qué? Dijeron, mira, si los hosts son pocos, vamos a tener una gran cantidad de, o sea, si los bits de red son pocos, tenemos una cantidad de hosts y vamos a tener una cosa así. Y luego si lo partimos la mitad, vamos a tener otra cosa. Y si lo partimos así, vamos a tener otra cosa. Entonces dijeron, bueno, se llamó clase A muy pocas redes con muchos hosts. Se llamó clase B a una cantidad determinada de elementos que tenía más o menos una cantidad, o sea, 16, 16 para ser exactos. 8, 24, 16, 16 o 24, 8. Que sumados, a ver, vamos a ver, voy a poner aquí para que no se pierda la idea. Ay, 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 ay. Aquí, entonces tenemos 8. Aquí, y aquí tendríamos que tener 24. Sumados, obviamente sumados, nos dicen que tenemos los 32 bits, ¿sí? Pero si tenemos, aquí tendremos así. Uy, aquí tendremos 16, 16. Para la segunda opción, igual sumados 32. Y en la última opción tendremos a la inversa de lo que habíamos visto al principio. Ok. Entonces, toda la sumatoria siempre será, no importa dónde esté partido estos 32 bits, siempre los 32 bits se mantienen. Por lo tanto, hay una gran cantidad de redes que tienen una poca cantidad de hosts y a eso se llamaba clase C. Bueno, el poca o no es de ingeniería, volvemos a decir. Tenían 256 IPs cada una de las redes. ¿Cuántas redes? 2 elevado a la 24 menos 2 elevado a la 16 menos 2 elevado a la 8. Obvio. ¿Sí? Hasta ahí, entonces, estas 3 clases básicas, más unas que aparecieron, que es la clase D, la clase E, que son clases que no se usan, pero están dentro del rango, no se usan para elementos. Entonces dijeron, esto es suficiente. Tenemos 3 tipos de clases, redes grandes, pequeñas y medianas. Ya está, con eso estaba solucionado en teoría el tema. Bueno, eso al principio de las redes IP, eso era cierto porque nadie le daba bola a Internet. O sea, nadie le bola a IP en realidad. ¿Qué sería eso? Bueno, pero muy pronto se dieron cuenta de que esta forma de hacerlo no era la mejor, pero bueno. Okay. Bien, ¿qué es lo que hace una red IP?
esto ya lo habíamos comentado. Lo que habíamos comentado es que lo que hace es interconectar redes a través de algún medio, y siempre una red local tiene un elemento que sirve de puerta de enlace. Es decir, esa puerta de enlace siempre está conectado en nuestra red, y esa puerta de enlace siempre es un router. No puede ser otra cosa. ¿Por qué un router? Porque un router tiene y ha sido diseñado para poder despachar los paquetes que no están metidos dentro de mi red, o sea que son paquetes que quieren salir de mi red y quieren ir a otra red. Y entonces el único que puede hacer ese trabajo es un router, no puede hacerlo un switch, porque un switch es de capa 2 y esto se tiene que tratar en capa 3, que es IP. Y esto es entonces básicamente lo que es Internet. Tenemos la red y tenemos el elemento dentro de la red, ¿sí? Cada elemento será un número diferente, por supuesto. Entonces, cada elemento está identificado por su red y por su host. ¿Ok? Bien. Bueno, esto ya no es, yo creo que ya sacamos. Bien, direcciones especiales. Vamos a sacarlo de tarea. Ya no es tarea. Bien. Por supuesto, aquí lo que tenemos es que una dirección IP tiene una porción de red y una porción de host. ¿Cuántos bits tiene en la red? Bueno, n bits. ¿Y cuántas tiene en el host? 32 menos n bits. Simple, ¿no? La sumatoria, 32 bits. Bien, una dirección especial que tiene un propósito interesante. Entonces dijeron, bueno, y si damos una dirección IP como el receptor, el router, por ejemplo, el primer router, ¿cómo sabe cuál porción es de red y cuál porción es de host? Entonces, en esta red, cuando yo mando, este router, ¿cómo sabe qué parte es la red? ¿Por qué necesito saber la red? Porque necesito enrutar, y para enrutar tengo que consultar una tabla, y esa tabla me dice que la red XXX se va por allá, etcétera. Entonces, necesito saber la red. Entonces dijeron, bueno, necesitamos direcciones especiales. Esas direcciones especiales, una dirección especial es lo que se llama la máscara. ¿Qué es la máscara? La máscara es nada más que una dirección IP que tiene todos los bits que correspondan a la red en unos y todos los bits que correspondan al host en 0. Entonces, de esta forma, cuando está así, cuando damos una dirección IP y la máscara, le estamos dando al elemento dos cosas. Una dirección que tiene dos partes y una máscara que solo tiene unos en una parte que corresponde a la red y 0. Entonces, cuando hace un AND, lo que va a hacer realmente es quedarse con la porción de red, porque el host va a ser eliminado porque todos los bits de la parte del host están en 0. Entonces, para tener todos los datos completos necesitamos la dirección IP y necesitamos la máscara. Entonces, las máscaras por defecto de la clase A son 255.000 o en la actualidad se pone /8. En la clase B son 255.255.00 o /16. Y en la clase C 255.255.255, es decir, 24 unos con, o lo podemos poner /24. Aquí esta /16 significa 16 unos. /8 significan 8 unos, etc. Entonces, si nos dan una dirección IP, esto anótenlo si quieren. Si nos dan una dirección IP y no nos dan la máscara, se asume que es la máscara de la clase donde está esa dirección IP. No sé si me entienden esta parte.
Hola, hola. ¿Se entendió? ¿Se entendió? No, yo no entendí. No lo comprendieron. Muy bien, vamos a escribirlo de todas maneras aquí. Cuando me dan una dirección IP y no me proporcionan la máscara, porque así normalmente han visto ustedes, me dan una IP y no me dicen la máscara. Proporcionan. Ok, la máscara, coma, se debe asumir o usar la máscara de la clase a la que pertenece la dirección IP. A ver, clase. Ok. ¿Qué significa esto? Para ponerlo en ejercicio. Alguien me da y me dice, ok, aquí creo que está. Sí. Alguien va y me dice, mira, yo tengo un servidor con la dirección, la IP que me han dado es la 114.20.34.65, por decir un número cualquiera, ¿no? Entonces dice, esto es lo que me han dado como dirección de mi servidor. Bueno, pero nosotros les decimos, y ya ustedes deben saber, como estudiantes y como ingenieros futuros, la dirección IP sola no sirve, tiene que venir con la máscara. Pero si usted le pregunta a una persona, ¿y la máscara? ¿Qué sé yo qué será máscara? Porque no todos tienen que saberlo, digamos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que no me dan la máscara. Cuando no me dan, o sea, cuando me dan una dirección IP y no me proporcionan la máscara, se debe asumir o usar la máscara de la clase a la que pertenece esta dirección IP. Entonces, esta dirección IP yo debo ver a qué parte, a qué clase corresponde, a la A, a la B, a la C. Como no me dieron, entonces voy a usar alguna. Veré primero qué clase es. Si esta es clase A, utilizaré esta. Si es clase B, utilizaré 16. Si es clase C, utilizaré 24. ¿Se entiende ahora? Hola, hola. Sí, ingeniero. ¿Se entiende ahora o no? Aquí el ejercicio. Ejemplo. Me dan una dirección que es esta. 156.245.87, claca. Y no me dan la máscara. Vamos a suponer que no me dieron la máscara, que era el ejercicio. Vamos a sacar todavía. Vamos a ver. Diremos, entonces, esto lo voy a sacar. Entonces, la dirección IP del server que me dan es esta y no me dan ninguna máscara. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Lo que yo debo hacer es sacar en qué red está este número. ¿Y cómo hago? Básicamente convirtiendo este número en binario. Bueno, 156 es 128 más 16 más 8 más 4. A ver, sumen. 128 más 16 más 8. A ver, 110, 28, 138, 142, 150, 154. 156. 156. ¿Ah? ¿Estamos correctos con este número? Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que uno hace rápido? Si el primer cero que aparece está en la primera posición, es clase A. Si el primer cero que aparece está en la segunda posición, es clase B. Y si el primer cero que aparece en la clase C. En este caso, ¿el primer cero dónde aparece? En la segunda posición. Por lo tanto, este número corresponde a una clase B. Y si es clase B, entonces yo debo usar barra 16. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok. Pero esta es la clásica y antigua forma de hacer las cosas en direcciones. Porque ahora, ¿sí?
bueno, no es nuevo tampoco esto, se utiliza máscaras variables. Y ustedes, bueno, vamos a hablar de eso, creo que ya estamos. Entonces, direcciones IP versión 4. Entonces, ustedes, esta será la tareita para que hagamos, porque si no, tarea. ¿Qué número sería? ¿Qué número toca? Tarea número 15. 15. Dirección CIDR, que es cómo funciona, etcétera, etcétera. Bueno, para hacerla breve, ustedes van a hacer ejercicios, por supuesto. Es nada más y nada menos que la posibilidad, esta historia que hicieron los señores al principio, en dividir en clase A, clase B y clase C, que se suponía que era la mejor opción en la época, por supuesto, muy rápido se vio sobrepasada. Entonces, no era, qué sé yo, decía alguien, mire, ¿sabe qué? Yo tengo, ¿cuántas máquinas tiene en su casa o en su red de su empresa? 10, ya, le vamos a dar una clase C. ¿Por qué? Porque era la más chica que había. Yo para 10 máquinas recibía 255 IPs. Pero tengo 10 máquinas, sí, pero no hay clases más chicas. Y si aparecía alguien que decía, mire, yo tengo 300 máquinas, ya una clase C no le aguanta porque solo soportan 256, entonces denle en una clase B. Ok, pero solo tengo 300 máquinas, sí, una clase B. Y le daban una clase B para 300 máquinas y aquí tenía 2 a la 16 hosts y esos son 65,000 direcciones. Entonces empezaron a perderse muchas direcciones que nadie las usaba y ahí rapidísimo aparecieron con este concepto que se llama Classless Interdomain Routing, que es, dicho en pocas palabras, máscaras variables. Ya no nos quedamos con las tradicionales A, B y C. ¿Siguen existiendo estas clases? Por supuesto, siguen existiendo, pero no solamente vamos a tener las máscaras barra 8, barra 16 y barra 24, es a lo que apareció al principio. Entonces, lo que vamos a tener ahora es, ¿sí? No solo van a ser 8, 16, 24, sino cualquier posibilidad, barra 9, barra 10, barra 11, barra 12, barra, ¿sí? Entonces, eso es, a eso se refiere esto, Classless Interdomain Routing. Un poquito más de explicación, vean cómo funciona y esa será la tarea, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Ahí dice qué red es, ¿a qué se refiere? ¿A la clase? ¿Cuál? Hay una pregunta, ejemplo, 190, nada, ¿qué red No, es? Son ejercicios. Olvídese, es solamente el trabajo es este 6DR, ¿sí? Ah, bueno, teoría, bien. Claro, teoría, y ya con esa teoría vamos a mirar los ejercicios, digamos, que están aquí, ¿no? Porque yo teniendo una dirección IP con su máscara, tengo todos los datos necesarios. Puedo saber qué red es, cuántos elementos tiene, todo. Pero para ustedes, esta es la teoría, este es el ejercicio todavía, ¿sí? Estos ya son prácticas, vamos a hacerlo, por supuesto, ¿sí? Ya ustedes mismos cuando hagan la tarea de CIDR se van a dar cuenta de qué se trata, ¿ok? Ok. Bien, señores, creo que hemos aprovechado el día y bueno, pues que la pasen bien. Mañana va a ser un día, bueno, todos los días en esta pandemia, creo que ya no hay días de vacaciones, ¿cómo le llaman? Feriados o no feriados, todo es lo mismo. Entonces, espero que estén bien. Mañana aprovechen. Gracias, jóvenes. Gracias, ingeniero, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Buenas. Hasta luego.